Saludos, les damos nuevamente la bienvenida a este canal. En este segundo video vamos a continuar hablando acerca de interfaces gráficas de usuario con Java FX mediante SMBuilder. Y vamos a empezar a hablar acerca de la vista. Primero tenemos que conocer el entorno de desarrollo de SMBuilder, sus menús, sus áreas de trabajo, las diferentes herramientas que nos ofrece. Y dentro de esas herramientas tenemos que mirar en detalle lo referente a los controles u objetos gráficos, botones, etiquetas, etc. Y lo que corresponde a los contenedores o el layout, que es la forma como organizamos los controles. Si miramos el entorno de SMBuilder, siempre vamos a encontrar que hay un menú que tenemos que explorar y revisar cada una de sus opciones, y que hay toda una pila de herramientas. Dentro de esa pila de herramientas, los dos elementos claves, como ya lo dijimos, son los contenedores o layouts y los controles u objetos gráficos. Hay muchos contenedores, muchos layouts y hay muchos objetos gráficos. Nosotros vamos a centrarnos en los más importantes para comenzar a aprender. En otros videos eventualmente profundizaremos en controles avanzados. Vamos a empezar aprendiendo los contenedores tipo borde pane, tipo grid pane, que son los más básicos, y lo que corresponde a botones, etiquetas, cuadros de texto, que son los más utilizados y los más sencillos. Cuando ya aprendamos a hacer pantallas con ese tipo de elementos, podemos avanzar a otros controles. Sin embargo, el estudiante puede profundizar y avanzar todo lo que quiera, porque la herramienta es muy sencilla y muy intuitiva. Vamos a mirar entonces, en primer lugar, lo referente a los controles gráficos. Entonces, cuando hablamos de los controles gráficos, es importante recordar los conceptos ofimáticos, los conceptos básicos de uso del computador. Entonces, entender qué es una ventana, entender los botones de minimizar, maximizar, cerrar, el icono de la ventana, el título de la ventana, el menú que tiene en la ventana para yo poder cerrar, minimizar, maximizar, etcétera, el borde de la ventana, el área de trabajo, todos esos elementos básicos que son cosas que uno ya usa en el día a día, pero que es importante tener claras las palabras, el vocabulario, para que no digan el cosito y la cosita. Busquen un video de los Simpsons que tenemos sobre eso en el canal posteriormente y se darán cuenta la importancia de utilizar las palabras correctas, el vocabulario. Y todo eso lo pueden conseguir leyendo el material del curso, leyendo la documentación oficial, leyendo libros. Además de la parte de la ventana, es importante conocer los diferentes elementos que conforman una ventana. Etiquetas, cuadros de texto, botones, botones de radio o botones de opción, radio button, casillas de verificación o checkbox, combos o listas desplegables, controles de imágenes, menú, etc. Hay una gran cantidad de controles gráficos que es importante aprender a manejar. Poco a poco se van aprendiendo a manejar los controles. Los más importantes son las etiquetas, los textos y los botones. Pero en general la mayoría de los controles son sencillos. Y en la documentación oficial usted puede leer sobre cada control e ir aprendiéndolos a utilizar. Y en el material del curso pues hay ejemplos diversos sobre esos controles, y en la medida en que vamos explicando ejemplos y vamos haciendo ejercicios, se puede aprender con mayor facilidad. En cuanto a los contenedores, hay que investigar acerca de esa palabra en inglés, layout. El layout suele ser la forma como yo distribuyo dentro de un espacio los elementos, las cosas. Entonces en esta imagen, por ejemplo, el layout es la forma como yo distribuyo en una bodega el espacio para que los diferentes elementos de la bodega queden correctamente ubicados. También yo puedo hablar del layout cuando hago un póster, una cartelera, un afiche, cualquier elemento gráfico, cualquier elemento de diseño tiene su layout. Entonces, el layout es la forma como yo distribuyo los diferentes controles dentro de la pantalla. Entonces, yo puedo hablar de la forma como yo distribuyo una página web, los elementos de navegación, los menús, el contenido, y lo mismo aplica cuando diseño pantallas, cómo organizo los diferentes elementos. Entonces, esa parte de la layout es clave porque en JavaFX los contenedores o los layout son los que van a permitir que yo organice los diferentes elementos, objetos gráficos. Entonces hay un montón de layout. Uno no se los aprende de memoria, los lee en el libro, los va utilizando y la herramienta SMBuilder es muy intuitiva y nos facilita aprender. Entonces en esta imagen pueden ver los layouts más relevantes. Nosotros vamos a comenzar usando el layout de borde y el layout de grid, que son los más sencillos, pero ustedes pueden explorar, por ejemplo, el VBox y el HBox, donde el VBox es una pila vertical y el HBox es una pila horizontal. El flow pane, que distribuye los elementos en un flujo,
sin importar el tamaño, y entonces quedan espacios vacíos. El layout de pila, de stack, que permite tener como cartas unas encima de otras sobrepuestas, y el anchor pane, que permite dibujo libre. No es muy recomendable hacer el dibujo libre, vamos a hacer normalmente pantallas con borde y con grid, y organizamos las pantallas para que queden bien dibujadas. Para encontrar mucho material al respecto, este es un resumen de todos los contenedores y de todos los layouts que se pueden utilizar en JavaFX. Son muchos. Cuando profundicen en los temas de herencia en programación orientada a objetos, se van a dar cuenta que con la relación de herencia, todos los layouts heredan de pane. Pane hereda de región, región hereda de parent y parent hereda de not. Y todas ellas son clases que usted puede buscar en la API de Java. Y hay otros contenedores especiales, como el contenedor de pestañas, el tab pane, o el contenedor de acordeón, o las barras de herramientas, que son unos controles un poco más especializados que heredan directamente de parent y no de pane. Entonces, la mayoría de los contenedores tienen la palabra pane en su nombre. Vamos a iniciar con grid pane y borde pane, que son los básicos, pero lo que explicamos con estos contenedores aplica para los demás y ustedes los pueden utilizar en cualquier momento. ¿Bien? Entonces vamos a mirarlo en la herramienta directamente en SMBuilder. Vamos a mirarlo con un ejemplo que ya tenemos hecho y que vamos a ir haciendo dentro de los demás videos paso a paso. Entonces el ejemplo que vamos a hacer se llama el reloj de Elon Musk. Elon Musk es una persona popular en el mundo de la tecnología, es un magnate, un multimillonario de la tecnología. Entonces se nos ocurrió hacer un ejercicio sencillo que se llama el reloj de Elon Musk. Básicamente es una pantallita con un reloj simulado en el que yo puedo, mediante botones, avanzar o retroceder las horas del reloj y él funciona correctamente en su avance y en su retroceso. Puedo hacer lo mismo con avanzar los minutos o retroceder los minutos. Puedo hacer lo mismo con avanzar los segundos o retroceder los segundos. Entonces vamos a hacer este ejemplito que tiene cuadros de texto, que tiene botones, que tiene etiquetas, que tiene imágenes. Para este ejemplo ya tenemos el modelo, lo explicaremos en el momento de integrar todo. Vamos a explicar paso a paso desde cómo se crea la vista. ¿Bien? Pero es importantísimo que ustedes tengan claros esos conceptos de una ventana, de que es un botón, de que es un cuadro de texto para que usemos el mismo vocabulario. Entonces, cuando usted mira esta pantalla en la herramienta en SMBuilder, usted puede abrir SMBuilder directamente desde su escritorio, en su acceso directo, o si quiere, puede aprovechar la extensión que tiene BlueJ para SMBuilder y desde acá manda a abrir SMBuilder. Yo ya lo tengo abierto. Y aquí ya tengo la pantalla diseñada. Normalmente uno se sienta y dibuja esta pantalla. Entonces hay que aprender el entorno de SMBuilder. Entonces SMBuilder es una herramienta que permite dibujar pantallas, que está integrada con la biblioteca de JavaFX. Es muy sencilla de utilizar. Vamos a encontrar siempre la región central, donde vamos a dibujar la pantalla. Una zona izquierda, donde voy a tener los diferentes elementos, controles, contenedores, con los que voy a poder dibujar. Entonces acá tengo los contenedores. Puedo agrandar acá la pantalla un poco para verlos mejor. Y aquí están todos los contenedores que mostrábamos en la presentación inicial. Aquí tengo todos los controles, botones, etiquetas, etc. Y hay otros elementos adicionales propios de Gluon, más avanzados. Hay elementos para menús, si quiero colocar menús. Hay elementos en una miscelánea, que son unos controles especiales que me ofrece JavaFX. Hay figuras geométricas que me permiten también hacer algunos dibujos en mi interfaz gráfica para colocar adornos. Hay también elementos para hacer gráficas estadísticas, gráficas de barra, gráficas de torta, gráficas de línea, etc. Y unos elementos de 3D que permiten también desarrollar aplicaciones 3D con JavaFX. En la parte inferior van a encontrar un elemento para navegar dentro de la pantalla que yo dibujo. Entonces, como tenemos contenedores, los contenedores son los que van a incorporar internamente los objetos gráficos. Entonces acá tengo un contenedor de borde y dentro de ese contenedor de borde tengo una etiqueta que es el título de la pantalla. Tengo un contenedor de cuadrícula que es el que contiene los datos del reloj. Tengo una imagen y tengo un contenedor de cuadrícula que es el que contiene los botones. Entonces vamos a aprender a dibujar con la herramienta de SMBuilder cada uno de esos elementos paso a paso.
En la parte derecha van a encontrar una sección donde podemos ver las propiedades de los controles. Entonces yo selecciono la etiqueta y en esta etiqueta puedo modificar el texto de la etiqueta, puedo modificar el tipo de letra, el tamaño, el color. Entonces vamos a suponer que yo le quiero colocar un color diferente, entonces le quiero colocar un color rojo. Entonces le incorporo un color rojo a mi etiqueta y él cambia de color automáticamente. Puedo configurar no solamente las propiedades de color, sino si la etiqueta está centrada en la pantalla, si está a la izquierda, si está a la derecha. Eso depende del tipo de centrado, de alineación que yo quiera darle. Y también hay elementos para el layout, para que yo distribuya la etiqueta. Entonces yo le puedo poner márgenes o bordes, puedo configurar unos elementos de tamaño y puedo además configurar la parte de código. Cuando vayamos a la parte de controller, en SMBuilder podemos codificar los eventos. Eventos de teclado, eventos de mouse, eventos, por ejemplo, de touch, si tengo pantallas táctiles, eventos de rotación cuando maneje 3D, eventos de zoom cuando maneje pantallas táctiles o móviles. Toda la parte de eventos la puedo codificar acá. Entonces, esas son las diferentes regiones del entorno. Y acá tengo el menú. Un menú archivo, como los menús File o los menús Project de todas las herramientas. Un menú edición para copiar, pegar, seleccionar, etc. Un menú ver, por si se les pierde alguna parte de la pantalla, pueden rápidamente con el menú ver mostrarla o ocultarla. Entonces yo quiero, por ejemplo, ocultar las propiedades. Entonces las puedo ocultar o las puedo mostrar, según lo que yo necesite. El menú insertar, que inserta los mismos elementos que tenemos acá en la barra de controles. El menú arrange, para organizar los elementos, alinearlos, etc. El menú preview, para ver una vista previa de mi ventana. Entonces aquí puedo ver la vista previa de mi ventana. O para utilizar diferentes temas o diferentes tipos de vistas, e incluso, por ejemplo, para aplicaciones móviles, dependiendo de las resoluciones que yo quiera manejar. El menú ventana, cuando tengo varias ventanas abiertas, y el menú ayuda. Este tipo de cosas son cosas que usted como estudiante debe explorar en cualquier herramienta e ir aprendiendo poco a poco. Entonces, por ahora tenemos el entorno y los conceptos generales. Entonces, recuerden el concepto de los contenedores, el concepto de los controles, la región de trabajo. Para cada control tengo las propiedades gráficas, las propiedades de diseño, de layout, de distribución y la parte del código. Y en la sección inferior tengo todos los elementos que aparecen dibujados, organizados mediante una jerarquía para que yo pueda acceder fácilmente a los elementos y navegar. Y finalmente, cuando lleguemos a la parte de controller, además de codificar acá en la parte de code cada elemento, pues debo codificar el controlador acá, colocarle nombre a los elementos, referenciar el controlador, etc. Entonces en los demás videos vamos a ir paso a paso mostrando cómo dibujar esta pantalla de ejemplo, cómo diseñar la pantalla gráficamente, cómo desde el entorno de desarrollo traernos esa pantalla y ejecutarla y hacerla funcionar correctamente, integrada con el control, integrada con el modelo y que funcione de acuerdo a lo que queremos. En este caso es un pequeño reloj que queremos simular, en donde yo puedo avanzar o retroceder y él me funciona como un reloj normal. Entonces la idea es que ustedes comiencen a explorar la herramienta y a través de los videos vamos a ir haciendo paso a paso este ejemplo del reloj de Elon Musk. En el material del curso y en el video pues se encuentran esta presentación que hemos hecho en los dos videos anteriores. Recuerden, por favor, lo más relevante en este punto son los contenedores, los layout y los objetos gráficos. Dentro de los objetos gráficos más importantes, las etiquetas, los textos, los botones. Hay muchos otros, pero por ahora comenzamos con ellos. Y a nivel de los layout, hay muchos layout. Ustedes pueden explorarlos todos. Vamos a comenzar con Border Pane y Grid Pane, haciendo este ejemplo del reloj de Elon Musk. Entonces los espero en el siguiente video en el que vamos a explicar ya, ahora sí en detalle, paso a paso el proceso para hacer nuestra ventana. Por ahora exploren la herramienta, revisen los diferentes contenedores, revisen los diferentes controles, jueguen a dibujar una pantalla para que lo prueben, jueguen a explorar las propiedades de cada control y luego en los demás videos explicaremos desde cero cómo dibujar desde cero la pantalla
cómo generar el controlador, cómo integrar todo, hasta que lleguemos a este ejercicio completo del reloj de los mus que ustedes ya desarrollaron en clase en la parte del modelo y que ahora vamos a desarrollar en lo que corresponde a la interfaz gráfica desde cero. Y ustedes pueden hacer un diseño diferente si lo desean. Eso es todo por ahora, muchachos. Nos vemos en los próximos videos. Recuerden la arquitectura y el resto del material. Y síganos en los demás videos para mirar paso a paso el proceso de creación de las ventanas.